Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, vibrando con las noticias y los entresijos del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, va a generar debate y estoy súper emocionado de compartirlo con ustedes, desglosando cada matiz y cada posible interpretación. Como ya habrán visto en el título y en esa miniatura intrigante, vamos a sumergirnos de lleno en las recientes y esperadas declaraciones de un dúo que ha capturado la atención de millones en todo el mundo, que ha hecho suspirar a muchos y soñar a otros, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han estado en boca de todos, sus nombres resuenan constantemente en foros, redes sociales y conversaciones de fans, y hoy vamos a desentrañar, con todo el detalle que se merece, lo que Kerem ha dicho recientemente sobre su relación con Hande. ¿Es amor, es amistad, es algo más que trasciende las etiquetas? La pregunta del millón que todos nos estamos haciendo, y que Kerem parece haber respondido con una sinceridad que merece ser analizada. Así que si eres fan acérrimo de estas estrellas turcas que nos robaron el corazón con su química en pantalla, o si simplemente te encanta el chisme jugoso, las historias de la vida real de las celebridades y desentrañar las complejidades de las relaciones humanas, quédate hasta el final porque esto te va a interesar, te va a hacer pensar y quizás te haga ver las cosas desde una nueva perspectiva. Y antes de empezar a desgranar cada palabra, a analizar cada gesto implícito y a construir el panorama completo de esta noticia, no puedo dejar de recordarles algo súper importante, un recordatorio que siempre hago con mucho cariño y que realmente marca la diferencia. Si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, es rápido y se les agradece enormemente. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada vez que subimos contenido, les avisaremos, asegurándonos de que no se queden afuera de ninguna conversación. Apoyan un montón este canal, nos dan el impulso necesario y nos ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido, el más analítico y el más cercano a ustedes. Ahora sí, con la energía a tope y la curiosidad picada, vamos directo al grano. La expectación en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel es, y ha sido durante años, casi palpable. Desde que protagonizaron juntos la exitosa y romántica serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla de una manera tan potente, tan creíble, que se convirtió instantáneamente en un tema de conversación constante en el foco de atención de sus miles y miles de seguidores. Sus fans, cariñosamente conocidos como Hande Kerem, se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban y han estado especulando, deseando y analizando la naturaleza de su relación durante años, alimentando un universo paralelo de posibilidades y esperanzas. Hubo un tiempo y muchos recordarán esos momentos con una sonrisa nostálgica, en que parecía que el amor florecía sin lugar a dudas, que no había espacio para la duda. Nos inundaron con innumerables fotos juntos, viajes a destinos exóticos, gestos románticos capturados en paparazzi o compartidos por ellos mismos, que alimentaban la ilusión de sus fans, creando una narrativa de cuento de hadas. Parecía que el mundo de las celebridades nos regalaba una historia de amor digna de ser contada y admirada. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a veces impredecible mundo de la fama, las cosas pueden cambiar, las narrativas evolucionan a pasos agigantados y a veces, la línea entre la amistad y el romance, esa delgada y a menudo difusa frontera, se vuelve un poco borrosa, difícil de distinguir, dando pie a interpretaciones diversas. Y es precisamente sobre esa línea, en ese espacio de incertidumbre, donde se sitúa la reciente y, para muchos, reveladora sinceridad de Kerem Bürsin. Hace poco en una entrevista que ha causado revuelo, que ha sido replicada en innumerables medios y comentada hasta la saciedad, Kerem Bürsin se abrió de capa, se mostró vulnerable y habló, de manera muy honesta, sobre su vínculo con Hande Erçel. Y lo que dijo, la forma en que lo expresó y el mensaje que transmitió, ha dejado a muchos pensando, reevaluando sus propias conclusiones y, quizás, reinterpretando todo lo que creíamos saber, todo lo que habíamos asumido sobre la naturaleza de su relación. Lo primero que quiero recalcar, y que me parece fundamental para entender el mensaje, es la madurez, la transparencia y la elegancia con la que Kerem abordó el tema. En lugar de evadir las preguntas, de dar respuestas evasivas o de caer en el cliché de somos solo amigos sin más, optó por la claridad, por hablar desde el corazón, desde la reflexión, y lo que es más importante, con un respeto absoluto hacia Hande, protegiendo su imagen y su dignidad. Kerem comenzó su intervención reconociendo, de manera enfática, la profunda conexión que tiene con Hande. No una conexión superficial, sino un lazo que, según sus palabras, va mucho más allá de lo que se ve en público, de lo que se muestra en las alfombras rojas o en las publicaciones de Instagram.
Destacó la admiración mutua que se profesan, una admiración que se extiende tanto a nivel profesional, reconociendo el talento y la dedicación de cada uno en sus carreras, como a nivel personal, valorando las cualidades que los hacen únicos como individuos. Mencionó con una calidez innegable que Ande es una persona a la que quiere muchísimo, que es alguien que ha sido, y sigue siendo, una parte importante y valiosa de su vida. Esta parte de su declaración ya es significativa, porque no se limita a un simple y genérico «somos buenos amigos», sino que subraya un afecto genuino, un cariño profundo y duradero, un reconocimiento de la importancia del otro en su existencia. Sin embargo, la pregunta clave, la que todos esperábamos escuchar respondida, sigue flotando en el aire con la misma intensidad, ¿y el romance? ¿Dónde queda esa chispa, esa magia que parecía haber nacido en los platós de Senkalkam? Aquí es donde Kerem se pone aún más interesante, donde su discurso adquiere una capa de profundidad que invita a la reflexión. Él explicó que si bien la relación que comparten es increíblemente especial, única y llena de un cariño inmenso, en la actualidad, ambos han decidido, de forma consensuada, mantenerla en un terreno que él describió de manera muy precisa, una amistad muy profunda y un apoyo mutuo constante. Hizo hincapié en que si bien en algún momento pudo haber habido indicios de algo más, o quizás la interpretación pública, la ilusión de los fans, así lo sugirió y lo anheló, en la actualidad, lo que prevalece, lo que es el pilar fundamental de su vínculo, es un lazo de amistad sincera, pura y un respeto profundo que se extiende a todos los aspectos de sus vidas. Kerem enfatizó, y esto es crucial, la importancia de no etiquetar las relaciones de una manera que pueda generar presiones innecesarias, que pueda distorsionar la esencia de una conexión humana real. Según él, a veces las expectativas de los demás, la presión mediática, la necesidad de encasillar todo en categorías preestablecidas, pueden distorsionar la realidad de una conexión humana genuina. Lo que él y Ande tienen es algo que valoran inmensamente, que cuidan y protegen, y prefieren que esa conexión se desarrolle de forma natural, orgánica, sin encasillarla en un término que pueda limitar su potencial, que pueda dañar lo que han construido juntos, o que pueda ponerlos en una situación incómoda o forzada. Una de las frases que más resonó, que se quedó grabada en la memoria de quienes escucharon la entrevista, fue cuando Kerem mencionó que a veces el amor y la amistad pueden ir de la mano, que pueden coexistir, pero que en su caso particular, lo que ha consolidado su vínculo, lo que lo ha fortalecido y hecho perdurar, es precisamente esa amistad fuerte, ese compañerismo y ese apoyo incondicional que se brindan. Explicó que ambos son profesionales que se respetan mutuamente hasta la médula, que se admiran por sus carreras, por sus logros y por la dedicación que ponen en su trabajo, y que se brindan soporte en los momentos difíciles, en las caídas y celebran juntos los éxitos, los triunfos. Esta es una visión muy adulta, muy madura y muy realista de las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, un entorno donde las presiones son enormes, las tentaciones abundan y la vida privada se ve constantemente expuesta. También es importante considerar el contexto histórico y mediático. Kerem y Ande, tras el gran éxito de su serie, vivieron años de intensa atención mediática. Cada aparición pública juntos, cada comentario, cada foto, era analizado al detalle por miles de personas. Estar bajo ese microscopio constante puede ser agotador y presionante. Es natural que con el tiempo las cosas evolucionen, que las relaciones se redefinan, que la dinámica cambie. El hecho de que él hable abiertamente sobre esto, sin esconderse, sin generar más especulación innecesaria, habla muy bien de él, de su carácter y de su respeto por su propia vida y la de Ande. Es como si quisiera poner punto final a los rumores, a las especulaciones infundadas, y dejar clara la situación actual, para su tranquilidad personal, para la tranquilidad de Ande, y sobre todo para la tranquilidad de sus verdaderos fans, aquellos que valoran su bienestar, su felicidad y su integridad por encima de cualquier fantasía romántica. Kerem también hizo referencia a la complejidad intrínseca de las relaciones humanas, a cómo no siempre encajan en las casillas predefinidas que la sociedad o los medios de comunicación a veces nos imponen, o que intentan imponernos. Dijo que él y Ande han llegado a un punto en el que se sienten cómodos con lo que tienen, con la naturaleza de su conexión, y que lo más importante, lo prioritario, es la felicidad de ambos y el respeto mutuo que se profesan. No se trata de que haya habido un desamor, un desencuentro o una ruptura dolorosa y traumática, como a veces se rumorea. Más bien, se trata de una evolución natural, de un proceso de redefinición de su vínculo hacia una amistad sólida, duradera y profundamente significativa. Lo que queda absolutamente claro, lo que emerge con fuerza de sus palabras, es que la conexión entre Kerem Bürsin y Ande Erçel es real, es profunda y es muy valiosa. No es una amistad superficial, de esas que se desvanecen con el tiempo o con la distancia.
Es un vínculo forjado en experiencias compartidas, en el éxito profesional alcanzado juntos, en el apoyo mutuo en los desafíos y en un afecto genuino que trasciende las etiquetas. Kerem ha sabido comunicar esto de una manera que evita herir susceptibilidades, que no genera drama innecesario y que, por el contrario, invita a la comprensión, a la empatía y a la aceptación de que las relaciones humanas son multifacéticas y se manifiestan de diversas maneras. Quizás para muchos de sus seguidores, esta revelación pueda ser un poco decepcionante si esperaban una historia de amor romántica de cuento de hadas, de esas que nos hacen suspirar y creer en la magia del amor eterno. Pero creo que también es importante valorar la honestidad, la valentía y la madurez de Kerem al hablar de ello de una manera tan clara y sincera. No siempre las relaciones de las celebridades, ni las de las personas en general, siguen los guiones que esperamos, que nos gustaría que siguieran. Y sinceramente, ¿qué hay de malo en tener una amistad tan fuerte, tan profunda y tan enriquecedora que pueda reemplazar, o que pueda evolucionar de, lo que podría haber sido un romance? A veces las amistades verdaderas, los lazos de compañerismo y apoyo incondicional, son los pilares más sólidos y valiosos en la vida de una persona, incluso más que un amor romántico que puede ser efímero. Él transmitió la idea de que la forma en que ellos conciben y viven su relación es la que los hace felices a ambos, la que les permite crecer y evolucionar, y eso, al final del día, es lo que debería importar y lo que deberíamos valorar. No se trata de definirse o de juzgar sus vidas basándose en lo que los demás esperan, en lo que la sociedad o los medios dictan que una relación debe ser, sino por lo que uno siente, por lo que uno vive y por lo que uno valora. Y si lo que sienten es un gran cariño, una profunda admiración, un respeto mutuo inquebrantable y un apoyo incondicional, eso ya es algo increíblemente valioso, algo que merece ser celebrado y respetado. Además, Kerem mencionó la importancia de proteger su privacidad y su bienestar emocional. Entendemos que vivir bajo el escrutinio constante de la opinión pública, de la prensa rosa y de las redes sociales puede ser abrumador, estresante y, en ocasiones, perjudicial. Al aclarar la situación, al poner los puntos sobre las íes, quizás busca reducir esa presión externa, esa constante vigilancia, y permitir que su relación, sea cual sea la forma que tome en el futuro, se desarrolle en un ambiente más tranquilo, más privado y más sano para ambos. En resumen, la sincera confesión de Kerem Bürsin sobre su vínculo con Hande Erçel apunta, de manera contundente, a una amistad muy profunda, a un lazo de hermandad y a un apoyo mutuo constante, más que a una relación romántica activa en este preciso momento. Él valora enormemente a Hande, la considera una persona fundamental e importante en su vida, y se admiran mutuamente en todos los aspectos. Sin embargo, ha decidido definir su vínculo actual como una amistad fuerte, un apoyo incondicional y una conexión que trasciende las etiquetas convencionales, prefiriendo no encasillarla de una manera que pueda generar presiones, malentendidos o expectativas irreales. Ha hablado con una madurez admirable, con una claridad meridiana y priorizando, ante todo, la felicidad, la autenticidad y el respeto mutuo. Y ahí lo tienen, mis queridos espectadores. Las palabras de Kerem Bürsin, que con su sinceridad y su profundidad han puesto fin a tantas especulaciones y han abierto una nueva y fascinante perspectiva sobre la compleja y hermosa relación entre él y Hande Erçel. Es un recordatorio poderoso de que las conexiones humanas son intrincadas, son únicas y son bellas en todas sus formas, y que la honestidad, la transparencia y el respeto son las bases más sólidas para cualquier vínculo, sea este amoroso, fraternal o de profunda amistad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Kerem? ¿Consideran que su enfoque en la amistad profunda y el apoyo mutuo es lo más sensato y saludable en su situación? ¿Creen que las expectativas de los fans a veces presionan demasiado a las celebridades? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva siempre es muy valiosa para mí y para toda la comunidad de este canal. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, si les aportó algo nuevo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Ese pequeño gesto significa muchísimo y nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a quienes también les pueda interesar esta noticia y quieran formar parte de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido de valor y estar al día de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que estamos preparando. Prometo que les encantará. Muchísimas gracias por acompañarme hoy.
Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más contenido para ustedes. Hasta luego y cuídense mucho.